A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Aquí estamos, abriendo la mesa de En Perspectiva en este viernes 19 de octubre de 2018 con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. ¿Cómo te va? Te esperamos con pánico. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Y nuestro invitado, Rubén Svirsky, que creo que en tertulias, en mesas, no es la primera vez, ¿no? Mira, es la primera vez que aparezco físicamente. Ah, mira. En tu primer diseño para la tertulia, lo habías pensado como una mezcla entre formadores de opinión y gente de pueblo. Y a mí me habían recomendado como gente de pueblo. Llegamos a tener alguna conversación, y finalmente cambió el formato y quedaron solo formadores de opinión. Estamos hablando de los años del espectador, ¿no? Seguro, sí, Así de que hace bueno. 30 y tantos años. Quiere decir que me llevó 30 y tantos años convertirme en un formador de opinión para poder estar acá. Pero qué meritorio lo tuyo, qué ascenso. Qué historia. Implacable. Sí. Lo ubican Fue duro. a Rubén, fue cofundador del semanario Brecha en el año 1985 y dirigió Brecha entre 2006 y 2008. Por ahí, Sí. sí. Ahora sí. estás retirado. Sí. En realidad me había jubilado antes. Me jubilé de mi trabajo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, y cuando me invitaron a ocupar la dirección de Brecha, renuncié transitoriamente a la jubilación, trabajé un par de años y después volví con gran alegría a la jubilación. Bueno, vamos a charlar, vamos a tratar por lo menos dos temas. ¿Seguís en la facultad o no? No, estoy jubilado totalmente. ¿Total? Sí. Muy bien. Canadá se convirtió en el segundo país del mundo, después de Uruguay, que legaliza la producción y venta de marihuana recreativa. Una reforma histórica que se celebró durante todo el día miércoles con largas filas de clientes ansiosos por comprar cannabis producido bajo el control del Estado. Feels great. Wouldn't you be super happy too if you were the first person in line? I'm so excited. I don't think I've ever been as excited for Estamos anything haciendo else. historia, dice. Se siente muy bien. ¿No estarían muy felices si fueran los primeros en la fila? Estoy muy contento. Creo que nunca estuve tan contento en mi vida como ahora, decía esta persona, el primer comprador en la provincia de Terranova y Labrador. ¿Qué comentabas? Digo, se ve que se había fumado algunos. El gobierno canadiense permitió que cada provincia organizara el comercio de la marihuana en establecimientos estatales o en lugares privados autorizados, por lo que hay distintos modelos en todo el país para un mercado valuado en unos 4.600 millones de dólares por año. Canadá es el primer país del G7 y de la OCDE que legaliza la producción y venta de marihuana recreativa, por lo que se espera que la medida que ya tomó Uruguay, según han destacado las agencias de noticias, ahora adquiera más fuerza a nivel internacional. De hecho, México también analiza una norma inspirado en el caso oriental. Ayer, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que nuestro país brindó a Canadá asistencia técnica sobre la experiencia, discusión, sanción e implementación de las normas del cannabis. Roballo destacó la posibilidad de desarrollar emprendimientos entre los dos países centrados en el uso industrial del cáñamo y el uso medicinal del cannabis. ¿Quién quiere empezar con el tema? Yo empiezo. Juan. Yo creo que es una buena noticia saber que otros países entran en la sensatez, porque no hay manera de eliminar el narcotráfico excepto hacerlo legal, ¿no? Como se hizo con muchos otros vicios sociales, digámoslo así, ¿no? Y lo que es asombroso es que el capitalismo no entienda que es el narcotráfico o la venta de drogas es un negocio gigantesca. Y que las empresas capitalistas, por ejemplo, que vendieron tabaco toda la vida o que vendían alcohol, que están más o menos en una situación similar, es decir, venden algún tipo de droga permitida,
no entiendan el fabuloso mercado que hay ahí y no se hayan intentado apoderar de ese fabuloso mercado que tienen los narcotraficantes. Lo que pasa es que los narcotraficantes lo tienen asociado a otra cosa, a los delitos, a la muerte, al contrabando de armas, a una cantidad de otros males sociales peores que las propias drogas. Bueno, yo creo que es un paso adelante y espero que el mundo siga así por estos pasos, dando pasos así. Claro, la discusión es si una legalización parcial, entre comillas, porque abarca solo una droga, surte efectivamente efecto desde ese punto de vista que estaba planteando, ¿no? Empezamos con el Uruguay, que era una droga y un país. Ahora hay 2 países y una droga. Va a seguir. Ana, ¿tu enfoque cuál es para empezar? Yo siempre me sentí muy confundida con todo el proceso de la legalización de la marihuana. Porque me pareció siempre, entiendo que prohibir es espantoso, que lo ideal sería esa legalización de todo, que eliminara ese mercado que, al contrario de Juan, pienso que está muy regido por el mundo capitalista. Se rige por oferta, demanda, especulación. El dinero se vierte en el sistema de una u otra forma, ya sea con la supermansión del narco. Pero no pagan impuestos. A ese punto sí, pero todo lo demás. Siempre me sentí muy confundida. Perdón. Lo confieso. No pagan impuestos y generan unos gastos, entre comillas, enormes a la sociedad. Costos ¿no? enormes, sí. De todo tipo. Sí. En todo caso, pagan algún impuestito cuando logran blanquear. Bueno. Ahí sí. Pero claro, te interrumpimos. ¿A dónde ibas? Es que no sé. Porque siempre me confundió el tema, y lo confieso. Siempre me confundió. Porque yo entiendo, prohibir es horrible, pero ese clima que llegó a haber en nuestro país, que parecía que casi hacíamos el largo elogio de la marihuana, me parecía espantoso también. Y como docente, yo veía a mis alumnos, los escuchaba comentar, pero ¿cómo? Escuchen, no les han dicho, pero esto es pernicioso, ¿no? Y era casi como que te estaban vendiendo una panacea. Y el uso, el sintagma marihuana medicinal es peligrosísimo, porque medicinal impregna de un significado positivo al término marihuana que le quita todo viso de conflictividad. Sí, pero ojo, cannabis medicinal creo que sería lo más correcto. Ahí está. Y es otra cosa, en realidad. Y es otra cosa, pero ¿cuántas veces escuchas decir marihuana tradicional? A ver si te entiendo. Lo que tú decís es que el hecho de que simultáneamente se esté hablando de marihuana recreativa y marihuana medicinal o cannabis medicinal ¿genera confusión? No, generó confusión la forma en que el proceso se hizo en este país. Fue muy confuso, fue muy discutido. Si tú te pones a pensar que hace poquitos días recién apareció alguna forma de, no sé si llamarlo publicidad o aviso oficial diciendo no, pero es peligroso, es pernicioso, y es lo mucho que un señor que está o serruchando o haciendo no sé qué en un garage le dice a su hija, pero no, tenés que tener cuidado. Yo digo, caramba, recién ahora les decimos esto. Está buena la observación de Ana. Sí. 2 cosas agrego. Primero, ya había existido una campaña, pero fue breve y poco intensa, ¿no? Ahora sí está corriendo esta de Presidencia de la República, que utiliza los minutos libres en los medios de comunicación que dispuso o que habilitó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y lo interesante es que es muy contundente en sus advertencias, ¿no? Las advertencias que incluye al final a propósito de lo que implica el consumo de marihuana, no sé si eran las que uno esperaría, teniendo en cuenta que el gobierno está llevando a cabo esta ley, etcétera, ¿no? Sí. Pero tú decís, llega tarde. Llega asinfónico, es rarísimo. Si tú observas y decís, en este país se persigue con más fricción la sal en la mesa, el exceso de azúcar o el cigarro, y no el consumo de drogas de otro tipo. Entonces decís, caramba, agarrás una cajilla de cigarrillo, yo que en la vida probé uno, nunca, agarrás una cajilla de cigarrillo, se te cae de la mano cuando ves las fotos que tiene. Y todo lo otro das una sensación muy confusa, casi parece que este es un país feliz, es un holgorio. Yo vivo frente a un parque al cual llegan muchos turistas porque hay hoteles en la zona, y estoy cansada de estar con la perra paseándola ahí y un brasileño que viene y dice, coño, ongi, la idea de que en cualquier parte este es un país feliz porque podemos... Son muchas las señales, son muy confusas. Entonces, ahora va a Canadá, ojalá lo haga con más orden que nosotros y priorice el orden educativo por encima de todas las cosas. Sí, bueno, está previsto
en la, Antes de en la liberalizar, norma estoy de canadiense acuerdo. está previsto y ya está empezando la advertencia, ¿no? Toda la campaña de educación al respecto. Rubén. Ana tiene razón. Yo creo, de todos modos, que la campaña educativa está en marcha, que es un elemento imprescindible, es positivo. Y está bien que se hayan hecho las dos cosas. Está bien que se haya liberado y reglamentado la producción y el consumo de marihuana, y está bien que se eduque sobre los peligros. Como tú decís, pasa lo mismo con el alcohol, está pasando con la sal, va a pasar ahora con los octógonos negros que se vienen para los alimentos envasados altos que tengan alto grasas, contenido de grasas sodio, de trans. grasa, etcétera. Y está bien la educación y está bien liberar. Yo fui de los pioneros en cuanto salió la ley en Uruguay, me inscribí como cultivador, me registré como cultivador. Planté 2 plantitas en mi casa. No estabas tan jubilado entonces. Tuve 2 plantas con un rendimiento altísimo y confieso que no me interesó. Después yo había fumado muy ocasionalmente marihuana. Con mucho orgullo empecé a fumar Claro, porque la era una mía, la transgresión. propia. Y me dejó de interesar. Pasados 3 años me dijeron que me tenía que volver a inscribir para poder seguir cultivando y no me inscribí. Se me pasó. Regalé muchas de las plantitas, de las florcitas que tenía a mis amigos. No caí en las garras de la droga. Aclaro que cuando invitamos a Rubén para la mesa de hoy no teníamos este dato. Estoy descubriendo esta historia en este momento. Ah, sí, tenés mucho por descubrir todavía. No, pero es interesante tener ese punto de vista en la mesa, ¿no? Espera el segundo tema. Gonzalo. ¿Hicimos chequeo de armas por la duda? Bueno, yo primero sobre lo que decía Juan. A ver, un negocio, tú dijiste 4.600 millones de dólares por año. En Canadá. Nada más que en Canadá. Bueno, en el mundo andás a ver lo que debe ser, una cifra absolutamente sideral. Sí. Es absolutamente imposible que ese negocio perdure y crezca sin complicidad con las autoridades nacionales e internacionales, con las aduanas. Es Evidentemente. absolutamente imposible. Entonces, esto es una gran mentira, todo esto de que es ilegal y que es perseguido y todo. Para empezar. Segundo, lamentablemente estamos viviendo en un mundo en el cual dirigentes que se consideran líderes del mundo libre y democrático fomentan, y no solo eso, sino que se enorgullecen de las cantidades fantásticas que están gastando en armamentos y de lo que están vendiendo de armamentos a otros países. La droga es peligrosa, sin duda, como estamos todos de acuerdo. Mucho más peligrosas son las armas. Y los narcotraficantes son peligrosos porque andan armados. Si los narcos no tuvieran las armas que tienen, no serían tan peligrosos como son. Pero las armas no se puede hablar. Eso es una cosa. Entonces, yo creo que el único camino, en el estado en que están las cosas, en que está todo el mundo metido, y por supuesto que los bancos están metidos y está metido todo el mundo, es transparentar. Y dejar de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad de este negocio? Y tratar de sacarlo a la luz. Yo creo que no hay ningún otro camino que este. Yo estoy contento que Uruguay haya iniciado esto. Lamentablemente en Naciones Unidas, claro, en Naciones Unidas los países son tan hipócritas que después van a Naciones Unidas y votan unas convenciones en que no podés producir absolutamente nada, ni siquiera una hoja de coca, porque eso es terrible. Pero lo votan, y los países lo votan, entonces pues las Naciones Unidas tienen que salir a decir, mire, usted está contraviniendo los convenios que se votaron, y efectivamente se votaron. Entonces ese es un tema. Después tenemos el tema uruguayo. El tema uruguayo es que nosotros estamos un poquito paranoicos porque tenemos un presidente héroe de la salud latinoamericana que ha desencadenado una furiosa guerra contra el tabaco y contra el alcohol y contra la sal y contra todo, y después tiene que salir a defender, yo creo que muy a contre-cœur, como dicen los franceses, ¿no? Muy en contra de lo que le nace a él,
salir a defender la ley de la marihuana. Es decir, yo creo que lo ha tomado en offside. Entonces estamos acá en el Uruguay en una situación en la que tenemos este presidente héroe de la salud, que evidentemente, y médico, que evidentemente se encuentra en un estado medio de doble personalidad. Pero alguien podría decir que no entiende por qué Vázquez tiene ese conflicto. Pero después de todo, el cigarrillo es legal y se lo combate desde el Estado. El alcohol, el consumo de alcohol es legal, la comercialización de alcohol es legal y se lo combate con políticas desde el Estado. Se combate su consumo, se trata de que la gente no lo consuma. Bueno, la marihuana es legal y desde el Estado se hacen las campañas correspondientes. De acuerdo, solo que la forma en que Vázquez ha combatido esto ha sido una cuestión verdaderamente, bueno, por algo lo han nombrado héroe de la salud y la Organización Mundial de la... él lo ha hecho una de sus cuestiones fundamentales. Entonces, claro, crea un poquito de... Pero tenés razón, sí, ¿por qué no legalizar las drogas y después no combatirlas? Educar, como decía Rubén, como decía Ana. Legalizarlo pero enseñarle a la gente de que estas son cosas que te llevan, con excepción del alcohol. Sí, quizás lo que... El alcohol tomado con medida no tiene ningún problema. No empecemos con Gonzalo Pérez del Castillo y su teoría a propósito del consumo de alcohol. No, es que el consumo racional de alcohol. No la complique. No, pero alguien podría decir, ¿por qué Vázquez no empezó antes con las campañas de prevención? Eso es lo primero que pudo haber hecho. ¿De prevención contra el consumo de marihuana? Sí, claro, también, buena pregunta. Estamos en el tercer año de su gobierno. Aparentemente sí, él tiene una reticencia con esta ley que le viene del periodo pasado, etcétera. Pero nada le impedía largar contra el consumo de marihuana una aplanadora mediática y de medidas dentro del marco de la Constitución y la ley que puede llevar a cabo y que están previstas en la propia ley del cannabis, ¿no? Sí. Aunque sea con el 10% del fundamentalismo con el que combate las otras cosas. Juan. Sí. No, yo quería recordar eso se dio un montón. Yo quería recordar al fundador de la farmacología que hace 500 años dijo una frase que no tenemos que olvidar nunca. No hay venenos, hay dosis. Y eso fue Paracelso quien dijo eso, que fue de ahí salir, es decir, en otras palabras, que todo lo que llamamos venenos es veneno en una determinada dosis y es remedio en otra dosis. Por eso no hay ninguna contradicción en hablar de cannabis medicinal. Claro. Es decir, porque el cannabis medicinal es una determinada dosis y una determinada cosa que no tiene nada que ver con la otra punta. El alcohol mismo no se ha usado durante hace un siglo como desinfectante. Entonces, en la dosis de un algodoncito es una medicina, en la dosis de 1 litro es un veneno. Y lo mismo pasa con el opio. El opio, que es una típica droga tremenda, es uno de los medicamentos más importantes para los dolores extremos, ¿no? Es decir, y para completar así el panorama, la nuez moscada. Un ingrediente esencial ya sabía que venía con de la bechamel o de la salsa blanca, ¿no? Que es un condimento esencial que se usa en cantidades casi microscópicas. ¿Y qué pasa? Si uno se come una nuez moscada entera, se muere. Claro que sí, te morís. ¿Hace 500 años? No, pero se sabe. Se sabe, no, es una cosa conocida que si uno moliera una nuez moscada entera y se la consumiera, se muere. Sí, te hace como un efecto, una reacción brutal. Necrosa todo. Es bueno saberlo, voy a abstenerme. No, sí es riquísima. Claro que es exquisita. En esas pequeñas cantidades es exquisita. Claro. Sí, bueno, pero ¿a quién se le ocurre comer una nuez moscada entera? Bueno, hasta ahora... A menos que te confundas con un maní. O sea, un gran maní. O sea, el ejemplo de Juan no cabe. Está fuera de lugar. Juan, perfecto, no estoy totalmente de acuerdo con él, lo que decía es verdad. Rubén, a ver, dejemos hablar al invitado. Quería comentar que, si bien es cierto que Uruguay fue el primer país y que Canadá fue el segundo país en legalizar la marihuana o el cultivo y el consumo de marihuana, hay muchos cuasi países y países que ya lo han hecho sin Holanda tanta... el primero, ¿no? Holanda el primero que y ahora está tolera dando la marcha venta atrás.
Pero además, sí, en Holanda hay... Empezaron en el 76 y ahora sí, están ahora en prohibiendo. algunos departamentos de Holanda prohíben la venta a extranjeros para evitar el turismo canábico. Pero en Estados Unidos hay un montón de estados, no sé si son 8, todos los cuales tienen una población mayor, cada uno de ellos, que Uruguay, todos los cuales menos uno tienen una superficie mucho mayor que Uruguay. Son estados mucho más grandes que el país, que tienen legalizada de distintas maneras y con distintas prevenciones el consumo y el cultivo de la marihuana. O sea que no es una cosa tan nueva que aparezca ahora. Sí, quizás el tema es la formalidad, ¿no? La formalidad de que se trate de un país entero. En el caso de Canadá, muy grande. En el caso de Uruguay, pequeñísimo. Más pequeño que los 8 estados americanos que no, y el hecho de que el Estado controla todo el proceso, ¿no? ¿No? Desde la producción hasta la comercialización. No, pero el control es inevitable. El control estatal es inevitable. No, digo, pero en el caso de Holanda... En el caso de Holanda, ¿de dónde venía la marihuana que se comercializaba? ¿De dónde venía? Y de invernaderos. Los holandeses son especialistas. Sí, pero eso no era un proceso controlado por el Estado. No, en el caso de Canadá, el supuesto segundo país en esta lista de prioridades, tienen posibilidad de hacerlo los privados. El Estado también interviene. Pero que sería la diferencia más notoria con el caso uruguayo, que quedó en manos estatales. Bueno, en el caso uruguayo quedó en manos estatales, salvo el cultivo. ¿El cultivo lo va a hacer privados? Los clubes canábicos también son privados. Por eso hay control del Estado. Lo que ocurre es que todo el proceso, todas las etapas tienen control y regulación de parte del Estado. Sí. No hay ventanas para que el narcotraficante sea quien se meta en el mercado, en este mercado. Sí. Pero después están claros los agujeros o las debilidades de la ley, que habría que ver cómo se cubren en el caso canadiense. Yo todavía no he tenido tiempo de profundizar en ese sentido. Algunos oyentes marcan esos puntos grises. 1, los menores de 18 años. ¿Dónde compran la marihuana si la consumen? Es un hecho que hay menores de 18 años que consumen marihuana. ¿Y el alcohol? A los primos mayores. Se le aplica lo mismo que el alcohol. Sí. Y ellos se arreglan. ¿Y los clubes de cultivadores consumen todo lo que cultivan o les sobra y después terminan distribuyéndolo? ¿No se genera ahí una especie, entre comillas, de narcotráfico? Preguntan algunos oyentes, ¿no? ¿Qué dicen ustedes a propósito de estos y es posible que sí, pero es parte del mecanismo de regularización. No se regulariza todo esto de un día para otro. Si no, hay que olvidarse que el Uruguay legisló hace casi un siglo el juego y la prostitución, por ejemplo, considerados también males sociales, ¿no? Y bueno, igual hay juego clandestino y prostitución clandestina, ¿no? Riña de gallos hay, que se supone que está prohibida hace más de un siglo. No, pero ¿hay riña de gallos? Sí, claro. Pero los menores de 18 años, vaya si estamos hablando ahí de un factor crítico, ¿no? Por ahí se empieza. Y sí, pero como dicen, pasa lo mismo con el alcohol. Claro. Y el tabaco. Pasa con el tabaco y con la prostitución. Claro. O sea, cuando yo era chico, los primos mayores te llevaban a los 15 años a hacer tu experiencia. Pero me permito discutírtelo. ¿Cómo no? Porque en el caso de la marihuana... Tengo razón, pero no importa. En el caso de la marihuana, a diferencia del alcohol, el joven que va a consumir queda obligado a entrar en contacto con el delito, con el narcotráfico, y segundo, termina consumiendo un producto de cuya calidad no tiene ninguna certeza. Es distinto al joven de menos de 18 años que consume alcohol comprado en la esquina, comprado en un supermercado o en un almacén, ¿no? Es distinto. Bueno, siendo tantos los consumidores y productores legales, yo no creo que ningún joven de 16 años tenga dificultad para llegar a algún amigo o algún primo o algún conocido que tenga marihuana de la controlada. ¿Tú supones entonces que se está produciendo esa válvula de escape, que por la vía de los autocultivadores o de los clubes de cultivadores termina suministrándose marihuana a los menores de 18? Tengo que decir que es así porque yo mismo he regalado a amigos
que me han pedido, porque me sobraba. Está bien, la ley no sé si lo permite, habría que ver qué es lo que dice la ley con respecto a ese tipo de conducta. Probablemente no lo permita y yo debía haberme callado la boca. Ya prescribió, eso fue hace muchos años, ¿no? Estará la policía en la puerta esperando. Puede ser. Yo creo que no, acá... pero suponiendo que eso ocurra, yo estoy convencido de que ocurre, igual, ¿todos los jóvenes menores de 18 años consiguen la marihuana por esas vías o terminan recurriendo al narco efectivamente? Pero yo eso no lo puedo pensemos contestar. en los otros casos, en el caso de la prostitución de menores de 18 años. Eso existe y está tolerado, pero supongo que es menor, que es mejor que esté controlado y es menor de lo que parece, ¿no? Creo que se avanza con la regulación, ¿no? No es absoluta, no se puede regular todo de un día para otro. Yo creo que el tema está en la regulación. ¿Por qué? Porque los modelos sociales, y estoy hablando del enfoque filosófico del asunto, porque si voy al dato particular, yo ahí parezco Caperucita Roja, porque, entre paréntesis, yo era profesora del IPA hace unos cuantos años, después dejé de serlo. Un día llego a la sala de profesores y hago este infeliz comentario. Qué raro, yo no entiendo por qué hay tanto olor a incienso en el pasillo. Y digo, ¿y dónde ponen los inciensos? Eso es bien Ana. Eso es bien Ana. Ana. Ahí está. Y se rieron a carcajadas, pero Ana, haceme el favor, están fumando marihuana. Ah, huele así, yo no sabía ni cómo olía. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, no me siento con mucha destreza para hablar de esos aspectos técnicos. Pero el aspecto global creo que puedo pensarlo. Y es esto. ¿Cuál es el modelo que queremos? Ese enorme Estado al cual estamos acostumbrados desde siempre, paternal, protector, que se mete absolutamente en todos los rincones, al que le demandamos todo, porque nos quejamos cuando nos cobra impuestos, pero al menor problema, ¿y dónde está el Estado que nos hizo cargo de esto? ¿No? Ese superestado tiene que controlarlo todo. ¿Cuál es exactamente el nivel de libertad que le da a sus ciudadanos? Porque la cosa es el Estado por acá y el ciudadano por el otro lado. Yo creo que entre el Estado y el ciudadano, con sus libertades, incluso para atiborrarse de sal si se le da la gana, conducir ebrio si se le da la gana, pero son parte de las libertades. Sí, la pero regulación, conducir ebrio no, porque va a afectar la libertad de los demás. Claro que no, Claro. lo tengo claro, ahí es donde tiene que entrar la regulación. Atiborrarse de sal tampoco sería deseable, porque también recargas el sistema de salud. O sea, entre tu libertad personal y lo que haces contigo que repercute en la sociedad, está la medición de cuál es el riesgo, cuál es el mal y cuál debe ser la sanción. En el medio, lo que tiene que ser sumamente eficaz es la educación. La educación de controlemos todo esto, porque el Estado no puede estar en todas partes, pero si tú difundís claramente cuáles son las reglas, cuáles son los riesgos, dónde están las cosas, controla tú, controla el señor que está a la esquina, controla el que no le da la llave del auto porque entiende que se excedió en el consumo de alcohol, controla un montón de gente. Ahí. Pero eso tiene que ser trabajado desde la educación de manera prioritaria, no hay otra. Voy a ser más santo que Ana, ¿me permitís? Le voy, Mirá a que matar, está le voy a matar el punto a Ana. Está muy alto el listón, confundir. Lo sé. Mirá que confundir marihuana con un... Te voy a decir una cosa. Solo yo. Te voy a hacer una confesión. A ver. Yo nunca fumé marihuana, con una sola excepción, y fue por culpa de una mujer. Ah, caramba. Siempre pasa. Que como siempre. Cherchez la femme. Que me Cherchez un la tango femme. sobre eso. trouvé la femme. La encontré. Una mujer que me dijo, que me desafió, que no me animaba, porque yo fui muy fumador de tabaco de chico. Y bueno, el marihuana no, la verdad es que nunca. Pero una vez sí fumé y no me hizo absolutamente nada, porque yo no me afecta mucho, ni el alcohol, ni la marihuana, ni nada, no es que no me afecta mucho. Así que yo fumé un cigarrillo, no me hizo absolutamente nada que yo me haya dado cuenta. Ahora, hay una cosa que es muy importante. Yo empecé a fumar tabaco, creo que a los 9 años, por el mito. Porque había que fumar porque si no, no eras macho. Claro. Y Eso se porque llama... mirabas las películas de Hollywood y de todos lados, y en todos lados se prendía, hasta en la cama prendían cigarrillos, siempre.
Quería Si ser un el joven cigarrillo- Marlboro. Yo quería ser un El joven síndrome Marlboro. Sí, no me daba para comprar Marlboro, pero un joven, Claro, un la joven pasó a ver republicano. Y menos Pero el eso es caballo, verdad. ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que estar cuidado, Ana, como te digo, yo de la marihuana no sé absolutamente nada, ni de otras drogas tampoco. Pero lo que hay que estar cuidado es no crear mitos. Yo creo que hay que estar seguro de que nosotros con esto, de que estamos fomentando y que la marihuana y que no crear un mito de que tú para ser un joven de estos tenés que ser onda, tenés que fumar marihuana. Eso es muy peligroso, porque yo sé cómo empecé a fumar yo. Y de fumar sí tuve vicio, me lo tuve que sacar. Cerramos el tema con un mensaje que llega de la audiencia y que tiene que ver con lo de educación. Es una anécdota. Cuenta este oyente. Año 1968. Dice, yo tenía 14 años, creo. Mi profesor de gimnasia en el liceo me vio intentando fumar en el vestuario de la piscina, donde era mi primer día para aprender a nadar. Me dijeron que de esa manera calmaba la ansiedad. Al acercarme a la pileta, me vio y me dijo, ¿estás fumando? Sí, profesor, respondí, pero no lo haré más. Y él me contestó, ¿podés hacerlo? ¿Puedo? Pregunté yo inocentemente. Sí, claro, podés, pero no vengas más a la clase de natación. Conclusión, nunca fumé y aprendí a nadar. Está muy bien. Está bueno.